¿Qué tal, queridos estudiantes? Les habla Rubén Arbañín Rivadeneira, profesor del curso de álgebra. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 17, que contiene el tema o contiene los temas de funciones reales de variable real. Ahí vamos a desarrollar ejercicios relacionados a cálculo de dominio, rango, gráfica de funciones, trabajando con las principales funciones especiales. Cabe precisar que esta práctica que estamos desarrollando corresponde al ciclo ordinario 2017-2. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de los problemas. Dice, dadas las funciones f y g, dos funciones, donde acá me dicen que g de x, por ejemplo, es x menos 2 sobre 3, es una función lineal, o también llamada función de primer grado, y x pertenece a este intervalo. Determina el rango de g. Para poder hallar el rango de g en este problema necesitamos encontrar los valores de a y b, que eso lo vamos a obtener de la función f. Entonces, como primera medida, dado que f es función, y gracias a la definición de la misma, se cumple lo siguiente. En f se cumple. Por definición, si yo tengo dos pares ordenados con una misma primera componente, esas son las que voy a subrayar por acá, observen, 3,17 y 3,a-b. La definición dice entonces que las segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales. Entonces acá decimos que a menos b es igual a 17. Pero también acá tenemos lo siguiente. Hay otro par ordenado con la misma componente. Y lo vamos a subrayar acá. Estos dos pares ordenados también deben cumplir la definición. Entonces acá se desprenden que a más 2b más 3 tiene que ser igual a menos 1. A más 2b más 3 debe ser igual a menos 1. Dos ecuaciones con dos variables. Fácil resolverlo. En este caso, llegamos a la siguiente conclusión, que a es igual a 10 y b es igual a menos 7. Satisfacen ambas ecuaciones. Entonces, decimos acá lo siguiente, como paso número 2. Ya tendríamos que la función g es una función que está definida por x menos 2 sobre 3, donde x pertenece a este intervalo. Vamos a ver, reemplacemos el valor de a, sería 12, ojo, b vale menos 7, esto sería 20. Ahí lo que tenemos es el dominio de la función. Entonces, como nos piden el rango, la idea es, a partir del dominio que ya está dado, empezamos a construir g de x. Entonces, acá, por ejemplo, decir que x pertenece a este intervalo de 12 a 20, significa que x es mayor o igual que 12, pero menor o igual que 20. Le resto 2, para ir construyendo g de x, acá sería 10, x menos 2, 18. Lo divido entre 3, 10 tercios, menor o igual que, por acá tendríamos, ojo, x menos 2 sobre 3, y este es menor o igual que 6. Entonces, hemos construido g de x. Llegamos a la siguiente conclusión, que 10 tercios es menor o igual que g de x, y este es menor o igual que 6. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el rango de esta función g en este caso vendría a ser el intervalo cerrado que va desde 10 tercios hasta 6. Ahí tenemos el primer problema. Como repito, acá hay una situación muy particular. Hay que recordar la definición de lo que es una función. Y para eso decimos que si dos pares ordenados tienen la misma primera componente, entonces necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales. A partir de ahí nos sirvió la aplicación de la definición de lo que es una función para encontrar los valores de a y b. Veamos ahora el problema número 2. Veamos este problema. Dice, sean las funciones f y g. Hay dos funciones acá claramente establecidas.
dadas con su respectiva regla de correspondencia. Es más, f es una función que se le conoce como una función por partes o por tramos. Si observamos acá, la función f está definida, digamos, cuando los x están variando entre 0 y 2, se define de esta manera, que vendría a ser una función cuadrática. Sin embargo, cuando los x están entre 3 y 6, la función es 3, que sería una función constante. Entonces, f se le conoce así como una función por tramos. G si es una función denominada raíz cuadrada y acá al costado tenemos su dominio. Determine el valor de m. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer realmente es empezar a, por ejemplo, ¿quién sería f evaluada en 2? Tendríamos que ver que el elemento 2 está en este primer dominio, por lo tanto deberíamos trabajar con esta primera regla de correspondencia, ¿no? F de 2, entonces sería, ojo, x está acá, entre 0 y 2, acá está el elemento 2. Reemplazamos 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 12, menos 1, 11. O sea, f de 2 sería 11. Por ejemplo, acá necesitamos g evaluado en 3. Ah, pero g de x está definido de esta manera, donde x está variando entre 1 y 4, y tiene sentido. Entonces 3 está dentro de ese intervalo. Aplicamos la definición. G de 3 sería la raíz cuadrada de 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, 2f más g evaluado en 1. Sería 2 multiplicado por f de 1 más g de 1. Acá sería f al cuadrado de 4 por g de 4. O sea, hay que ir calculando cada una de estas expresiones para poderlo reemplazar y finalmente encontrar el valor de m. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, acá me quedaría algo así. Veamos. Paso 1. La expresión m nos va a quedar así, arreglando un poco la expresión. Arriba, por ejemplo, me quedaría 2 veces f1 más g de 1. En el denominador, como es f cuadrado, nos quedaría f de 4 por f de 4, ahí sería f cuadrado, por g de 4. Veamos. Acá cerramos el corchete y todo esto elevado a f de 2 menos el doble de la función g evaluado en 3 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? F de 1, por ejemplo. ¿Quién es f de 1? Habría que ver dónde está 1, en qué dominio, si está en el primero o en el segundo. Si estuviera en el primer dominio, trabajamos con la primera regla de correspondencia, evidentemente, ¿no? Y nos damos cuenta que 1 está dentro de este dominio. Está entre 0 y 2, ahí está el 1. Entonces deberíamos trabajar con esta regla de correspondencia. F1 sería así, 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 1. Entonces me quedaría 4. Haciendo los reemplazos respectivos, nos va a quedar lo siguiente. El doble de f de 1, pero como vuelvo a repetir, f de 1 deberíamos trabajar con la primera regla de correspondencia. 1 al cuadrado, 1 menos 1 se van y acá te queda 4. Más g de 1. Bueno, raíz cuadrada de 1 es 1. En el denominador tenemos f evaluado en 4. Ojo, 4 observamos acá. 4 ¿en qué dominio está? ¿En el primero o en el segundo? Nos damos cuenta que está en el segundo dominio. Por lo tanto, deberíamos trabajar con la segunda regla de correspondencia. Y esa es 3. Por f de 4 que se repite, que es 3, multiplicado por g evaluado en 4. Simplemente en lugar de x le asignamos el valor de 4 y eso sería 2. Entonces tenemos acá lo siguiente. Veamos, cerramos el corchete. Todo esto elevado a la siguiente expresión. F evaluado en 2. Ah, bueno, debo trabajar con la primera regla de correspondencia. Entonces, 2 al cuadrado, 4, 4 por 2, 8, 8 y 4, 12, menos 1, 11. F evaluado en 2 sería 11. Menos el doble
de g evaluado en 3, pero al cuadrado. Veamos quién es g de 3. Reemplazo en lugar de x por 1 sería raíz cuadrada de 3. Pero como este elevado al cuadrado sería 3. Entonces, esto nos va a quedar así, ¿eh? Vamos a continuar por acá. Nos va a quedar una expresión donde en el numerador tenemos 2 por 4, 8 más 1, 9. Acá tenemos 3 por 3, 9 por 2, 18. Todo esto, ojo, está elevado a 3 por 2, 6, 11 menos 6, 5. Es decir, acá nos quedaría novena, ya simplificando, 1, novena, 2, y todo esto elevado a la quinta. Bueno, esa podría ser una respuesta, o en todo caso, recuerden que la potenciación es distributiva respecto a la división. Entonces, 1 a la quinta, 1, 2 a la quinta, 32. Otra forma, entonces, de escribir o expresar el resultado de haber hecho las simplificaciones sería así. 1 a la quinta, 1, y 2 a la quinta sería 32. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Veamos ahora el problema número 3. Nos dice lo siguiente. Dadas las funciones reales f y g definidas de la siguiente manera. Ojo, que ahí tanto f como g se puede observar que son funciones cuadráticas o de segundo grado, donde el dominio de g está dado en el intervalo que va de menos 1 hasta 1 sobre 20. Hay la suma de los elementos enteros del rango de g intersectado con el rango de f. Veamos. Dado que nos dan el dominio de g, lo que hay que hacer es encontrar el rango de g a partir del dominio dado. ¿Qué hay que hacer para eso? Primero hay que arreglar las funciones. Así tal como está, no podríamos trabajar. Es decir, vamos a utilizar esta mecánica o este proceso como completar cuadrados, ¿correcto? Entonces, haciendo ese proceso, llegamos a la siguiente conclusión. Paso número 1. Voy a trabajar acá con el hecho de completar cuadrados para expresar las funciones de tal fortuna que me permita hallar precisamente los rangos. Entonces, como no me dicen nada con respecto a el dominio de f y es una función cuadrática, se sabe que toda función cuadrática siempre está que su dominio son los reales. Entonces tenemos acá, la función f de x es menos 3x al cuadrado más x más 397 sobre 36. Esa es la función cuadrática. Repito, la gráfica de toda función cuadrática siempre es una parábola. En este caso, como el coeficiente principal es negativo, entonces se trata de una parábola que se abre hacia abajo, donde el dominio de la función resulta ser todo el conjunto de los reales. Ahora, pero arreglando la función, escribiéndolo de la mejor manera, esto sería menos 3 por x menos 1/6 elevado al cuadrado más 100 sobre 9. Y esto implica que, bueno, haciendo este proceso, por ejemplo, si quiero calcular el rango, partimos, como no tenemos el dominio, o el dominio es todos los reales, entonces partimos de una desigualdad que es cierta. Hagamos el siguiente comentario. Se sabe que x menos 1/6 elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, independientemente del valor que tome x. Para cualquier valor de x, esto siempre se va a cumplir. Es una desigualdad que es bastante cierta. A partir de esta desigualdad que se cumple para cualquier valor de x, que vendría a ser el dominio, empezamos a construir f de x. Multiplico por menos 3. Al multiplicar por un número negativo, cambia la desigualdad. Súmale 100 novenos. Entonces acá me quedaría f de x va a ser menor o igual que 100 novenos. Por lo tanto, concluimos acá lo siguiente. El f de x viene a ser
menor o igual que 100 novenos. ¿Cuál es el I? Y se sabe que el rango está determinado por I. Entonces concluimos acá que el rango de la función f sería el intervalo que viene desde menos infinito hasta 100 novenos. Ahora bien, tratemos de hacer algo similar con g de x, pero ahora, a diferencia de f, ya acá nos dan el dominio. Entonces, en problemas de este tipo, lo que hay que hacer, aunque ya lo hemos empleado en un problema anterior, a partir del dominio dado hay que construir el rango. O sea, hay que ir elaborando el g de x. Pero, a diferencia, como repito, de f de x, vamos a poner acá 1.1, 1.2, vamos a construir. Antes tendríamos que arreglar g de x tan igual como lo hemos hecho con f de x, es decir, completar cuadrados. Completando cuadrados, ojo, nos va a quedar así, 5, que multiplica a x menos 1 sobre 20 elevado al cuadrado más 15 medios. Ese es g de x, ya se ha completado cuadrados. Y con eso hay que trabajar. Es una primera tarea que todo estudiante debe tener en cuenta. Por dato, se establece que el dominio de la función g es el intervalo que va desde menos 1 hasta un 20avo. Ahora sí, a partir de ese dominio empezamos a construir con mucho cuidado, teniendo mucho celo con respecto a la utilización de las propiedades dentro del conjunto de los números. Por ejemplo, si el dominio, que lo determina la variable independiente, en este caso es x, dice que el dominio o las x están en ese intervalo, lo cual significaría que x es mayor que menos 1, pero menor o igual que 1 sobre 20. Ya está. A partir de ahí empezamos a construir. ¿Qué haríamos en primer lugar? Restamos 1 sobre 20 a cada miembro de desigualdad. Restamos, luego en el siguiente paso elevamos al cuadrado, multiplicamos por 5 y finalmente le sumamos 15 medios. Recuerda que la idea central es, a partir de este dominio que está dado, empezamos a construir, pero tomando en cuenta y con mucho cuidado las propiedades. Entonces acá me va a quedar así, ¿eh? A partir de esto llegamos a que g de x va a quedar así. 15 medios es menor o igual que 5 por x menos 1 sobre 20 elevado al cuadrado más 15 medios. Y esto es menor que 1041 sobre 80. Si nos damos cuenta, esta expresión que está en la parte central es el g de x. Entonces, diríamos que el rango de g de x es el intervalo que va desde 15 medios hasta 1041 sobre 80. Pero en este caso abierto. Ahora, ya tenemos por un lado el rango de f y acabamos de encontrar en el paso 1.2 el rango de g. Lo que nos piden es la suma de los elementos enteros de la intersección de estos rangos que hemos obtenido. Por acá, si observas, acá tenemos, por ejemplo, el rango de f. Y por acá acabamos de encontrar el rango de g. Ahora, en el paso número 2 vamos a encontrar la intersección de los rangos. Entonces,
el rango de F intersectado con el rango de G. Bueno, para eso tendríamos que apoyarnos en una recta numérica, establecer los intervalos que van a hacer y llegamos a la siguiente conclusión, que la intersección sería de 15 medios hasta 100 novenos. Ahora, lo que nos interesa de manera muy particular es la suma de los elementos enteros del rango. 15 medios es 7.5. El siguiente entero es 8. Ahora, 100 novenos será pues 11 puntos y algo más. El entero más próximo, en este caso, sería 11. Por lo tanto, los enteros que se encuentran dentro de este intervalo sería a partir de 8, 9, 10 y 11. Bastará hacer la suma para concluir que la suma de elementos enteros de esta intersección, es decir, de este intervalo, recuerden que los intervalos que se encuentran en este intervalo son 8, 9, 10 y 11. La suma resulta ser entonces 38. Claro, acá la idea de este problema es, las funciones están dadas, pero a diferencia de la función g, la función f solo nos dan la regla de correspondencia. Entonces uno tiene que calcular el dominio. Por suerte estábamos frente a una función cuadrática y se sabe que el dominio de toda función cuadrática siempre son los reales. Veamos ahora el problema número 4. Bien, el problema 4 dice, la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa es demasiado alto. Un investigador del Centro de Atención Integral en Diabetes modeló el porcentaje de riesgo de diabetes que tiene una persona al realizarse un examen de sangre en ayunas mediante la siguiente función. Ahí tenemos una vez más una función con 3 reglas de correspondencia. Cada una de ellas, si la analizamos por separado, cada una de ellas representa una función lineal. X, dice, es el nivel de glucosa en la sangre que está dado en miligramos por decilitro, hasta las unidades. Rubén y Julio se realizaron dicho examen y sus niveles de glucosa en la sangre fueron de 80 miligramos por decilitro y 110 respectivamente, con un porcentaje de riesgo del 48 y 54%. Hay el porcentaje de riesgo de Angelo si su nivel de glucosa en la sangre fue de 210 miligramos. Bueno, entonces veamos acá. Para el caso de Rubén, dice que el nivel de glucosa es 80 miligramos y el porcentaje es de 48. Y para el caso de Julio, el nivel de glucosa es de 110 miligramos y el porcentaje de riesgo es de 54. Vamos sacando provecho a esa información que tenemos. Entonces decimos acá, en el caso de Rubén, 80 miligramos por decilitro. Ya, ¿qué tenemos acá? Es decir, X representa el nivel de glucosa. Y acá tenemos el nivel de glucosa para Rubén, o sea, X vale 80. Y si X vale 80, ¿con qué regla de correspondencia debería trabajar? Nos ubicamos acá, porque acá están 3 dominios. Mira, el primer dominio me dice que cuando X varía entre 70 y 100. El segundo dominio cuando X está entre 100 y 140. Y el tercer dominio son para los X, o sea, para el nivel de glucosa mayores que 140, en este caso miligramos. Como estamos en el caso de Rubén y su nivel de glucosa es de 80 miligramos, entonces 80 ¿dónde está ubicado? En la primera regla de correspondencia. Nos va a quedar así. Entonces, ojo, sería A, ya evaluando en la primera regla de correspondencia sería 0.1 por X. ¿Cuánto vale X? 80, ¿cierto? Y esto es igual a f de x. ¿Pero qué cosa es f de x? Ahí recuerden que el f de x está representando un porcentaje de riesgo. Acá modeló el porcentaje de riesgo, dice acá, ¿no?
El f de x es el porcentaje de... Y en el caso de Rubén, ¿cuál es el porcentaje de riesgo? 48. Este es 48. A resolver, y acá encontramos que el valor de A es igual a 40. Acá te queda 8, pásalo a restar, A vale 40. Ahora, punto número 1. En el caso de Julio, hacemos lo mismo, pero ya su nivel de glucosa ya no es 80, sino es 110 miligramos. Entonces decimos acá, para 110 miligramos por decilitro. A reemplazar, 110, ¿dónde se encuentra? Veamos rápidamente, nos damos cuenta que eso está en la segunda función. Porque 110 se encuentra acá en este dominio. Entre 100 y 150, por ahí está 110. Entonces debo trabajar con la segunda función. Me quedaría así. 10 más B por X, pero X es, en este caso, 110. Y esto es igual a... El porcentaje de riesgo de Julio, ¿cuánto es? Acá lo dice, 54%. Por lo tanto, de ahí se va a encontrar el valor de B. ¿Cuánto vale B? B toma el valor de 0,4. Ahora, 2. Decimos lo siguiente. F de X, ¿cómo nos quedaría? Como estamos interesados en hallar el porcentaje de riesgo, el f de x, si su nivel de glucosa de Ángelo es de 210 miligramos, observamos que 210 está acá, en este dominio, porque en esta regla de correspondencia debes trabajarla cuando el nivel de glucosa es mayor que 140, y en este caso el nivel de glucosa en la sangre de Ángelo es 210, por lo tanto voy a trabajar con la tercera regla de correspondencia. Veamos cuál es el porcentaje de riesgo. Va a ser así. B es 0,4, sería 10 menos 7, 100, esto sería 33. En el denominador sería 80 menos 10, 70 por X. Recuerda que esto es aplicable cuando X es mayor que 140. Ya habiendo encontrado los valores de A y B. Ahora, como estamos nosotros interesados en hallar el porcentaje, el f de X, cuando el nivel de glucosa es de 210. O sea, cuando X vale 210. Veamos cuál es el porcentaje. Acá me quedaría 33 sobre 70 multiplicado por X, pero X en este caso es 210. 0 con 0 se van, 21 entre 7, 3, 3 por 33 sería 99. Pero esto en qué estaba? En porcentaje. Recuerda que la función lo que representa es el porcentaje, dice bien claro acá, el porcentaje de glucosa. Entonces, ante la pregunta, ¿hay el porcentaje de riesgo de Ángelo si su nivel de glucosa en la sangre fue de 210 miligramos por decilitro? La respuesta sería, el porcentaje de riesgo sería del 99%. Acá, vuelvo a repetir, se ha trabajado con funciones que cada una de ellas, si las analizamos por separado, representan funciones lineales. Bien, veamos el problema 5. Dice lo siguiente, determine la suma de los elementos enteros del rango de esta función real definida por. Bueno, creo que lo ideal sería realmente redefinirlo, ¿no? Para efectos de poder trabajar de una mejor manera. Por ejemplo, en la primera función, ojo, esta función f de x tiene 3 reglas de correspondencia. Pero hablemos o situémonos en la primera regla de correspondencia, acá. Si x es menor que 0, la barra de x, como le llamo yo, o si no, el valor absoluto de x, ojo, por definición es menos x. Porque este menos es más y se desaparece la barra. Ahí tendríamos entonces que redefinir. Veamos acá, muchachos.
tratemos de redefinir, entonces, muchachos. Lo que nos piden es el rango, ¿correcto? Entonces, veamos. Paso número 1. Llámale así por separado. F1 de X es igual a menos el valor absoluto de X, donde X está entre menos 5 y 0. Vamos a encontrar el rango de F1, porque al final lo que me interesa es el rango de la función, pero ese rango viene dado por la unión de los rangos de cada una de las funciones. Entonces la idea o la tarea que tenemos pendiente es encontrar el rango de cada una de las funciones. Veamos. Bueno, acá como me dan el dominio, a partir de ese dominio empieza a construir. ¿Correcto? Entonces tendríamos acá lo siguiente. Tomo valor absoluto y esto nos quedaría así. Valor absoluto de X está mayor que 0, pero menor que 5. Pero te interesa el F1 y el F1 está con el signo negativo. Multiplícale por menos. Menos 5 menos la barra de X menor que 0. Se ha multiplicado por menos, ya sabe que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Menos 5 menor que F1 de X menor que 0. Ahora sí, podríamos decir entonces que el rango de F1 es el intervalo que va desde menos 5 hasta 0. Ya tenemos el rango de F1. Ahora, trabajemos con el rango de F2. Por acá. F2, así lo vamos a llamar la segunda regla de correspondencia. ¿Cómo se define? Como la barra de X menos 2 más 3. Donde X es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 5. A partir de ese dominio tenemos que construir. Veamos. Restemos 2, porque acá la idea es empezar a construir F2. Restemos 2, sería menos 2. X menos 2, y acá sería 3. Restamos 2 a cada miembro de la desigualdad. Le tomamos barra, pero como estamos entre un negativo y positivo, entonces al tomarle valor absoluto, nos va a quedar esto. Esto está fijo, mayor o igual que 0, ¿correcto? Porque estamos entre un negativo y positivo, y el otro extremo lo tomamos así. Hallamos el valor absoluto de los extremos y elegimos el mayor. Por ejemplo, valor absoluto de menos 2, 2. Valor absoluto de 3, 3. Tomamos este caso, el mayor. Ahora, pero más 3. Entonces acá nos quedaría, sumando 3 a cada lado, sería 3. X menos 2 más 3. Y este es menor o igual que 6. Ahí ya tendríamos el rango de la segunda función que nosotros le hemos denominado F2. Sería el intervalo cerrado que va desde 3 hasta 6. Y por último, F3, una tercera función, que en este caso es una función constante para este dominio, X mayor que 5. Entonces, como es una función constante, el rango es precisamente un conjunto unitario cuyo único elemento es la constante que interviene. En otras palabras, el rango de esa función, independientemente del dominio, siempre será 9. Entonces acá vamos a poner lo siguiente. El rango de la tercera función es un conjunto unitario cuyo único elemento es 9. Ahora, ¿qué hemos dicho al empezar el problema? Que el rango de toda la función dada viene dada precisamente por la unión de los rangos de las funciones que intervienen. Por eso es que en este paso número 1 nos hemos tomado la molestia de calcular cada uno de estos rangos. Por lo tanto, en el problema 2, en la parte número 2, diríamos que el rango de la función dada va a ser rango de F1 reunido con el rango de F2 reunido con
el rango de F3. La unión de los rangos. Es decir, en una recta numérica graficamos los intervalos que hemos ido obteniendo por acá y llegamos a la conclusión que la unión de los rangos va a quedar así, ¿eh? Primero, el intervalo abierto menos 5, 0. Reunido con el intervalo que va de 3 hasta 6. Reunido con el conjunto unitario cuyo único elemento es 9. Ahora, ¿qué se nos pide? La suma de los elementos enteros. Entonces, la respuesta a este problema, veamos qué elementos enteros hay. Acá en el primer intervalo, elementos enteros sería menos 4, más menos 3, más menos 2, más menos 1. Ahí están todos los elementos enteros en este primer intervalo. En el siguiente intervalo sería 3, 4, 5, 6 y finalmente este conjunto unitario cuyo único elemento es 9. Haciendo las operaciones respectivas, observamos que la suma de los elementos enteros del rango de esa función f es 17 y eso lo encontramos en la alternativa D. Veamos ahora el problema número 6. Dice, dadas las funciones f y g definidas por, bueno, están definidas las funciones, hay el número de elementos enteros no nulos del dominio de f más g. Acá estamos hablando ya de una operación que se puede establecer con la función, lo que se conoce también como el álgebra de funciones. Y el dominio de una suma o diferencia o producto viene dado precisamente por la intersección de los dominios de las funciones que participan o que intervienen. En otras palabras, hablar del dominio de la suma es hablar de la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Esto quiere decir que nuestro interés va a estar centrado en hallar el dominio de f y el dominio de g. Veamos. 1.1. Hallemos el dominio de f. El dominio de f. El dominio de la función, establece una regla práctica, que para hallar el dominio de una función hay que despegar y en función o en términos de x y analizar los valores que puede tomar esta última variable de tal manera que la función esté bien definida. Por lo general, y por lo menos en este nivel, las funciones ya se dan despejadas. Por ejemplo, mira acá, el f de x es y ya está despejado en función de x. Lo único que tendríamos que hacer es analizar los posibles valores que no debe tomar x y que hagan que f y no sea función. Por ejemplo, así tal como está definida f, en el numerador no tendríamos ningún problema. El tema es el denominador. Entonces diríamos acá que los x pertenecerán al dominio de la función f si y solo si, ojo, repito, arriba no hay ninguna restricción, x puede ser positivo, negativo o cero inclusive y no hay problema, pero el denominador sí. ¿Por qué? Porque la barra de x menos 3 menos 5 tiene que ser diferente de 0. Bueno, y desarrollando esto, ¿qué nos quedaría? Que la barra de x menos 3 tiene que ser diferente de 5. O sea, en otras palabras, x menos 3 no puede ser ni 5 ni menos 5. Es decir, ¿qué pasaría si fuera 5? X vale 8. O sea, x tiene que ser diferente de 8. ¿Y qué pasaría si fuera menos 5? Menos 5 más 3 sería menos 2. X tiene que ser diferente de menos 2. Después x puede tomar cualquier valor. Entonces, conclusión, el dominio de la función f viene todos los reales excepto menos 2 y 8. Ya. 1.2. Hallemos el dominio de g. Aplicamos la regla práctica. Primero, acá sí tenemos dificultades en el numerador. ¿Por qué? Porque está afectado de una raíz cuadrada. Entonces ahí sí hay que hacer una pausa porque tendríamos que decir, para que esa expresión tenga sentido, habida cuenta que estamos trabajando dentro del conjunto de números reales,
esa expresión subradical, es decir, 64 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Primero. Y luego el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces acá diríamos así, los x van a pertenecer al dominio de G si y solo si. Primero, 64 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 y la barra de x tiene que ser diferente de 2. O sea, x no puede ser ni 2 ni menos 2. Ahora, desarrollando esto, multiplica por menos. Recuerda que acá para poder aplicar el criterio de los puntos críticos, los coeficientes principales tienen que ser positivos, así que rápidamente sobre la marcha multiplica por menos, te queda x cuadrado menos 64 menor o igual que 0, y x, recuerda que tiene que ser diferente de 2 y menos 2. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Que el dominio de G es el intervalo que va desde menos 8 hasta 8, pero le quito más menos 2 que está dentro de eso. Ahora, una vez que hemos encontrado los dominios, acá tenemos que, por teoría, el dominio de la suma, la diferencia o del producto o del cociente inclusive, el dominio de la suma viene dado por la intersección de los dominios que han sido encontrados en el paso anterior. Por eso es que en el paso 1 hemos calculado primero el dominio de F y luego el dominio de G. Muy bien, intersectando los dominios, me va a quedar así. El intervalo menos 8, 8 y le quito el más y el menos 2. Entonces, dice, halle el número de elementos enteros no nulos del dominio. Elementos no nulos, que sería, bueno, estaría el menos 8, el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 1, el menos 2 no, porque hay que quitarle acá, recuerde eso, hay que quitarle menos 2. El 0 tampoco, porque dice bien claro, no nulos. Entonces hay que quitarle ¿quiénes? Le quitamos el 0, el menos 2 y el 2. Después todos los elementos enteros que se encuentren dentro de este intervalo, desde menos 8 hasta 8. Y entonces, como nos piden el número de elementos enteros, habría que contar, pues, cuántos elementos hay, desde menos 8 hasta 8, y le debo quitar el 0, el menos 2 y el 2. La respuesta sería precisamente la alternativa B. Bien, veamos el siguiente problema. Nos dice el problema 7. Dada las funciones f y g definidas de la siguiente manera. Bueno, ahí obtenemos dos funciones. Indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. La primera proposición que se nos lanza es que el dominio de f por g es el intervalo que va de 2 a más infinito. Pero bueno, entonces ahí nuevamente estamos operando funciones. Estamos hablando de una multiplicación o un producto de funciones. Y tan igual como lo hemos visto en el problema anterior, cuando se establezca cualquier tipo de operación, llámese suma, diferencia, producto o cociente, el dominio de esa operación viene dada por la intersección de los dominios de las funciones intervinientes. O sea, hay que calcular primero el dominio de f, luego el dominio de g y luego intersectarla. Así es que esa va a ser nuestra tarea. (1.1) Hallemos el dominio de f. Los x pertenecerán al dominio de f si y solo si. Bueno, la regla práctica es para hallar el dominio de f, despejo y en función de x. Ya está despejado. Ahora analizamos. ¿Qué valores puede tomar x? Entonces diríamos que ¿qué se debe cumplir acá? Bueno, que x más 5 sobre x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Mediante los puntos críticos, que serían menos 5 y 2, recuerda que los puntos críticos los obtienes igualando a 0 cada uno de los factores. Entonces acá me quedaría, podríamos decir lo siguiente, entonces que el dominio de la función f, ya trabajando con puntos críticos, sería el intervalo que va desde menos infinito hasta 5,
reunido con el intervalo que va desde 2 abierto hacia más infinito. Ahora, como estoy interesado en el producto, definitivamente tengo que calcular el dominio de G. 1.2. Los X estarán en el dominio de la función G si y solo si X menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, afirmamos que el dominio de G es el intervalo cerrado de 2 hacia más infinito. Ahora, me interesa el dominio 1.3. El dominio de f por g. Ya lo hemos dicho. El dominio de una suma, diferencia o producto es la intersección del dominio de f intersectado con el dominio de g. Estos dominios ya han sido encontrados en el paso 1.1 y 1.2 respectivamente. Así es que hay que intersectarlos. Y la mejor forma sería representarlos gráficamente en una recta real. Y cuando lo represento, me quedaría entonces que la intersección de los dominios va a ser el intervalo abierto que va de 2 hacia más infinito. Con lo cual, la primera proposición se hace verdadera. Veamos la segunda, ¿qué dice? 3 pertenece al rango de f por g. Bueno, veamos acá lo siguiente. 2. Veamos. Calculemos quién es f por g. F por g. Bueno, simplemente multiplico. Esto sería f de x por g de x. Como están dadas las funciones, entonces esto lo escribo así, ¿no? Separo acá, sería la raíz cuadrada de x más 5 sobre la raíz cuadrada de x menos 2. Por g de x, ¿quién es g de x? 3 que multiplica a la raíz cuadrada de x menos 2. Acá vamos a cancelar, ojo, x menos 2, y nos quedaría que f por g va a ser igual a 3 veces la raíz cuadrada de x más 5. Ahora, a partir del dominio, ojo, a partir del dominio que ya está dado, que ya los he encontrado en el paso número 1, el dominio de f por g, empezamos a construir el rango. Entonces, a partir de ahí, decir que si x es mayor que 2, x más 5 es mayor que 7, la raíz cuadrada de x más 5 es mayor que la raíz cuadrada de 7, y multiplico por 3 para encontrar la función. 3 multiplicado por la raíz cuadrada de más 5 es mayor que 3 raíz cuadrada de 7. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahí? Lo que estaríamos diciendo, este es g de x, ojo, este es el producto. Este es el producto, f por g. F por g es mayor que 3 raíz de 7. Bueno, entonces el rango de f por g, ojo, el rango de f por g va a ser el intervalo que va desde 3 raíz de 7 hacia más infinito. Y la pregunta es, ¿3 pertenece a este rango? Definitivamente que no. 3 no está dentro de este intervalo. Recuerda que el rango es el intervalo que va desde 3 raíz cuadrada de 7 hacia más infinito. Y 3 indudablemente que no está acá, pues. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Ahora, la gráfica de la función f por g es la que aparece por acá. Rápidamente me doy cuenta que si x vale 0, entonces si x vale 0,
la función sería 0 más 5, 5, 3 raíz de 5. Cuando x vale 0, el f por g sería 3 raíz de 5. Y no coincide con esta respuesta, definitivamente, ¿no? Porque acá cuando x vale 0, el f por g es 0. Por lo tanto, esta proposición también resulta ser falsa. Para tal efecto, la clave correcta a este problema 7 lo encontramos en la alternativa E. Y cerramos entonces el desarrollo de esta práctica con el siguiente problema número 8. Dice, sea la función f de x, una función cuadrática o de segundo grado, como quiera llamarle, determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. G de x está definida por f de x más f de menos x sobre 2. Dice que es una función par. Para poder decir que es una función es par, debe cumplir dos condiciones. ¿Cuáles? Si x está en el dominio, menos x también tiene que estar. Y además, g de x tiene que ser igual a g de menos x. Entonces hay que reemplazar acá el f de x y el f de menos x para ver quién es. Por ejemplo, rápidamente, para hallar g de x, acá hacemos unas cuantas cuentas. El g de x sería 2x al cuadrado más 3x menos 5. Más el f de menos x. Ahora, en lugar de x voy a poner menos x. Sería 2x al cuadrado. En lugar de x sería menos 3x menos 5. Todo esto sobre 2. Está claro que los 3x, chao. Nos va a quedar algo así, ¿eh? Para abreviar. Abreviando. 2x, 4x al cuadrado, menos 10, menos 5 sobre 2. Lo puedo sacar mitad. Entonces sacando mitad sería 2x al cuadrado menos 5. Eso es g de x. Y lo mismo vamos a hacer para encontrar h de x, pero ya no voy a sumar, sino ahora voy a restar. ¿Correcto? Entonces, por cuestión de espacio, vamos a ahorrar estos cálculos que, como bien sabes tú, en materia de reemplazar en la función dada, en f de x. Entonces tenemos acá, primero, g de x, ojo, haciendo lo que hemos hecho acá, g de x te va a quedar acá, 2x cuadrado menos 5, que es una función cuadrática. Entonces, si x está, el menos x también está. Entonces, si x está en el dominio de g, entonces el menos x también está en el dominio de g. Ahora veamos si g de menos x. Recuerda que para que sea una función par, el g de x tiene que ser igual a g de menos x. ¿Quién es el g de menos x? Sería 2 por menos x al cuadrado menos 5. Haciendo las cuentas, esto sería 2x al cuadrado menos 5. Y esto es el g de x. Por lo tanto, se está cumpliendo las dos condiciones. X está en el dominio, porque el dominio son todos los reales. Entonces puedo tomar 5, menos 5 está, porque el dominio son todos los reales. Si tomo 10, menos 10 también está en el dominio. Entonces pasó la primera conclusión. ¿Correcto? 1. La segunda condición, ¿cuál es? Que g de menos x sea igual a g de x. Por lo tanto, esta primera proposición resulta ser verdadera. 2. Ahora, esta función h, así definida, f de x menos f, recuerden que acá ya tenemos que hacer la diferencia, la semidiferencia, porque tenemos que dividir entre 2. Y veamos, entonces, haciendo esos cálculos, nos quedaría que esta función, así definida como la semidiferencia, nos va a quedar 3x. 3x. Ahora, es una función lineal. Y la función lineal, su dominio son todos los reales. ¿Qué significa? Paso 1. Que si x está en el dominio de esta función lineal, entonces menos x también está en el dominio. Porque los dominios son todos los reales. Si está el 100, está el menos 100. Si está el raíz cuadrada de 3, está el menos raíz cuadrada de 3. El dominio son todos los reales por ser una función lineal. Ahora,
Vamos a calcular ahora el h de menos x. ¿Quién es el h menos x? Reemplaza, sería 3 por menos x es igual a menos 3x. Esto implica que menos h de menos x es igual a 3x. Pero el 3x es igual a h de x. Y entonces está cumpliendo las dos condiciones para poder afirmar que esta función es una función impar. ¿Cuáles son las dos condiciones? Primero, que si x está en el dominio de la función, el menos x también tiene que estar necesariamente. Y lo ha cumplido porque el dominio son todos los reales. Y la segunda condición es que h de x es igual a menos h de menos x, lo cual hemos corroborado. Dice que la tercera condición, g de x es igual a h de x para x igual a 5 medios. Entonces, veamos. Vamos a calcular g de x y el h de x. Se logra ver entonces que el g evaluado en 5 medios, ojo, acá sería 2 por 5 medios al cuadrado menos 5. Este es igual a 15 medios. Y esto a su vez es igual al h evaluado en 5 medios. Recuerda que el h de x es el triple de x. O sea, si h de 1 sería 3 por 1, 3. H de 2 sería 3 por 2, 6. H de 5 medios sería 3 por 5 medios, que es 15 medios. Efectivamente. Entonces, la primera, la segunda y la tercera proposición resulta que son verdaderas. Por lo tanto, la clave la encontramos en la alternativa C. Bien, espero que haya sido de su completo agrado. Saquen provecho al máximo y nos estamos reencontrando ya en una próxima oportunidad.